Me quedé allí, bajo el sol cegador de Colorado, entrecerrando los ojos hacia el lugar vacío donde nuestro coche había estado apenas 10 minutos antes. Mi mujer, Chloe, y sus amigas, Isla, Stephanie y Lauren, habían desaparecido. Al principio pensé que era una de sus bromas pesadas. Siempre hacían cosas así, probando límites, viendo hasta dónde llegaría antes de perder la paciencia. 5 años de matrimonio y ya me había acostumbrado a sus jueguecitos, a cómo se reían de mí, a cómo Chloe se unía a ellas en lugar de defenderme. Pero esto se sentía distinto. Mi móvil seguía enchufado al cargador del coche, mi cartera en la guantera. Lo único que tenía era la camiseta descolorida y los vaqueros que llevaba puestos, y un nudo cada vez más grande en el estómago mientras pasaban los minutos. Llevábamos 3 días en este viaje hacia la casa del lago de Stephanie, y yo había estado miserable todo el tiempo. Chloe me había rogado que fuera. Decía que sería una oportunidad para acercarme a su grupo. No me hacía mucha gracia la idea. Sus amigas siempre me trataban como a un extraño, con bromas internas y pullas de las que yo no formaba parte. Pero fui de todas formas, porque la quería. O al menos eso creía. La gasolinera estaba en medio de la nada, solo una parada polvorienta junto a la autopista con un cartel parpadeante y un único surtidor. Había entrado para usar el baño, pensando que me esperarían. Siempre lo hacían. Excepto esta vez. Pasó 1 hora. Caminaba de un lado a otro sobre el asfalto agrietado, pateando piedrecillas, diciéndome que volverían en cualquier momento, que escucharía los neumáticos en la grava y la voz de Chloe gritando: «¡Te pillamos!». Pero la carretera siguió en silencio. Después de 2 horas, el sudor me corría por el cuello y la garganta se me había secado. No paraba de repasar en mi cabeza los últimos días, la forma en que Stephanie sonrió cuando me tiró café encima sin querer, cómo Lauren susurró algo a Chloe que la hizo reír mientras me miraba de reojo, cómo Isla lo observaba todo con esa sonrisita soberbia. Debería haberlo visto venir. Llevaban tiempo preparando algo, y yo había sido demasiado ingenuo para darme cuenta. Un camión se detuvo, el motor rugiendo lo bastante como para sacarme de mis pensamientos. El conductor, un tipo grande con barba gris y gorra sudada, se asomó por la ventana. «¿Estás bien, amigo? Llevas un rato ahí». Su voz era áspera pero amable, y me golpeó de lleno. No estaba bien. No iban a volver. Chloe no iba a volver. Tragué saliva, intentando mantener la voz firme. «Sí, me dejaron tirado. ¿Podría ayudarme?», asintió, como si no fuera la primera vez que veía a alguien abandonado allí. «Súbete. ¿A dónde vas?». Ni siquiera lo sabía. A casa, con Chloe, a la vida que habíamos construido. Pero al subir a la cabina, algo cambió dentro de mí. 5 años de risas a mi costa, de burlas, de dejar que sus amigas me trataran como basura. Todo me golpeó de repente, ardiente y pesado. Miré por la ventana mientras la gasolinera se hacía pequeña en el retrovisor. El camionero no hizo muchas preguntas. Seguía conduciendo, tarareando una canción country vieja. Mis manos se cerraban en puños sobre las piernas. Podría haberle pedido el teléfono, llamar a Chloe, exigirle explicaciones. Pero, ¿qué iba a decirme? Era una broma, cariño. No seas tan sensible. Ya lo había oído antes. Cada vez que me quejaba de sus amigas, ella ponía los ojos en blanco y decía que no entendía su humor. Tal vez no. Tal vez nunca lo entendería. Pero allí, solo, abandonado como un perro callejero, me di cuenta de algo. Ellas tampoco me entendían a mí. Y Chloe siempre las elegiría a ellas antes que a mí. El camionero me dejó en un cruce, señalándome hacia Grand Junction, el pueblo más cercano. «Suerte, amigo», dijo, tocándose la gorra. Asentí, con un nudo en la garganta, y empecé a caminar. Mis zapatos arrastraban el polvo, el sol me golpeaba la cabeza. Sin teléfono, sin dinero, sin plan. Solo yo y la carretera. Una parte de mí quería volver, pedirle a alguien en la gasolinera que la llamara, arreglar las cosas.
pero otra parte, más fuerte, me empujaba hacia adelante. Había terminado de ser el hazmerreír, terminado de ser el tipo del que se reían. Chloe y sus amigas creían que habían ganado, que me habían roto. Pero mientras avanzaba hacia Grand Junction, una calma extraña se apoderaba de mí. No me habían roto, me habían liberado. No sabía qué me esperaba en ese pueblo. No sabía cómo iba a comer, dónde iba a dormir, ni cómo iba a arreglármelas con las manos vacías. Pero por primera vez en años, no me asustaba lo que Chloe pudiera pensar. No me preocupaba la próxima burla de sus amigas. Estaba solo, sí, pero no indefenso. La carretera se extendía delante de mí, infinita y vacía, y yo seguía caminando. Me habían dejado atrás, pero quizá era lo mejor que podían haber hecho. Tal vez esta era mi oportunidad de descubrir quién era sin ella, sin ellas. Cuando el sol empezó a caer, tiñendo el cielo de naranja, ya lo había decidido. No iba a volver. Ni con Chloe, ni a esa vida. Lo que viniera después sería mío para construirlo. Me quedé en ese cruce polvoriento donde el camionero me había dejado, el viento de Colorado levantando remolinos de tierra a mi alrededor. Grand Junction estaba en algún lugar más adelante, pero yo no tenía mapa, ni teléfono, ni un céntimo. Solo la ropa que llevaba y la cabeza llena de pensamientos. Chloe y sus amigas me habían dejado tirado, y una parte de mí aún quería encontrar la manera de llamarla, escuchar su voz, exigirle que diera la vuelta. Pero luego recordé cómo se había reído cuando Stephanie tiró mi cerveza en la casa del lago, cómo se encogió de hombros cuando le pedí que me defendiera. 5 años de eso. 5 años sintiéndome como un invitado en mi propio matrimonio. No, no iba a llamarla. No esta vez. Empecé a caminar hacia el pueblo, mis zapatillas crujiendo en la grava. El sol seguía alto, quemando la tierra, y el sudor empapaba mi camiseta. No sabía a qué distancia estaba Grand Junction. A kilómetros, seguro, pero no me importaba. Cada paso era una elección, como si dejara a Chloe atrás, huella tras huella. Mi mente seguía volviendo a la gasolinera, al momento en que salí de ese baño mugriento y no vi más que el asfalto vacío. Lo habían planeado, ¿verdad? Chloe, Stephanie, Isla, Lauren, todas riéndose en el coche mientras se largaban, pensando que sería divertidísimo dejarme tirado. Casi podía escuchar a Chloe diciendo: «Ya se las arreglará, siempre lo hace». Pues sí, me las estaba arreglando, pero no como ella esperaba. Una camioneta pasó ruidosa y levanté el pulgar esperando que me llevara. El conductor, un tipo con barba descuidada y camisa de franela descolorida, redujo la velocidad y asomó la cabeza por la ventana. «¿Necesitas que te lleve?», preguntó, mirándome como si no estuviera seguro de que no fuera un problema. «Sí, voy hacia Grand Junction», respondí, intentando mantener la voz firme. Él asintió. «Súbete, voy en esa dirección». Subí al asiento del copiloto, agradecido por el descanso. La cabina olía a aceite y cigarrillos, pero era mejor que seguir caminando. «¿Cuál es tu historia?», preguntó mientras avanzábamos por la autopista. Dudé, luego me encogí de hombros. Me dejaron tirado unas personas en las que creía poder confiar. Él gruñó, como si ya hubiera oído esa historia antes. «Pasa más de lo que crees por aquí». Me dejó en las afueras de Grand Junction, cerca de un grupo de edificios bajos y un semáforo parpadeante. «Cuídate, amigo», dijo antes de irse. Me quedé allí, observando el lugar. Un pueblo pequeño con una mezcla de tiendas antiguas de ladrillo y locales de cadenas modernas. La gente seguía con su día como si nada pasara. Pero para mí, todo estaba patas arriba. Sin cartera, sin identificación, sin manera de probar quién era. Necesitaba ayuda, y rápido. Vi un cartel de un refugio para personas sin hogar a unas calles, un edificio sencillo con una cruz pintada en la pared. Se me encogió el estómago al pensarlo. ¿Yo en un refugio? Pero, ¿qué otra opción tenía? Por dentro estaba oscuro, y olía a lejía y café rancio. Detrás del mostrador,
había un hombre que levantó la vista. Su placa decía Roy. Tendría unos 50 años, cabeza rapada y una mirada directa. ¿Perdido o sin un duro?, preguntó, evaluándome. Las dos cosas, admití, rascándome la nuca. Me dejaron tirado en la autopista, sin dinero, sin teléfono, nada. Roy ni pestañeó. Pasa mucho. ¿Tienes nombre? Sí. Mike, dije, decidiendo que era mejor decir la verdad por ahora. Me pasó un formulario. Rellénalo. Esta noche tendrás cama. Mañana veremos lo demás. Esa noche me tumbé en un catre, en una habitación llena de desconocidos, roncando, mirando el techo. No podía dejar de pensar. La cara de Chloe aparecía una y otra vez. Su voz, su risa. Quería odiarla, pero en el fondo deseaba que apareciera, que dijera que todo había sido un error. Pero las palabras de Roy resonaban en mi cabeza. Mañana veremos lo demás. A la mañana siguiente me sentó con un café aguado y un plan. Necesitas identificación para cualquier cosa. Trabajo, banco, lo que sea. Tarda tiempo, pero empezaremos el proceso. Mientras, necesitas dinero. Asentí, sintiéndome inútil. ¿Sabes de algún sitio que busque gente?, pregunté. Roy sonrió con ironía. Hay un restaurante en la calle. La dueña es una vieja dura llamada Jacqueline. Dile que vas de mi parte. El restaurante era un local bajito llamado Jackie's, con asientos rojos de vinilo y una rocola en la esquina. Jacqueline estaba detrás del mostrador, una mujer delgada, de unos 60 años, con tatuajes por los brazos y voz áspera. Roy dice que necesitas trabajo, dijo sin mirarme, limpiando el mostrador. Sí, así es, contesté, inquieto. Lo que tengas. Ella me miró con los ojos entornados, como si intentara ver más allá de mis palabras. El lavaplatos se largó ayer. Pagan una miseria. Horas largas. Si me robas, te mato. Empiezas ya. Me quedé atónito, pero asentí. Vale. Me apunto. Me lanzó un delantal, y así, sin más, estaba en la cocina fregando platos, el agua caliente quemándome las manos. No era gran cosa, pero era algo, algo mío. Sin Chloe, sin sus amigas riéndose de mí. Solo yo y una pila de platos grasientos. Roy volvió unos días después, ayudándome a tramitar un nuevo DNI. Lo estás haciendo bien, Mike, dijo, dándome una palmada en el hombro. Yo no estaba tan seguro, pero seguí adelante. El refugio se convirtió en mi casa, el restaurante de Jacqueline en mi salvación. No llamé a Chloe ni lo intenté. Cada noche me quedaba dormido agotado, pero era un cansancio bueno. Estaba empezando de cero, y parecía que, tal vez, podía lograrlo. Me despertaba en ese catre cada mañana con el mismo dolor de espalda, los mismos ronquidos y toses a mi alrededor. Llevaba ya un par de semanas desde que Chloe y sus amigas me abandonaron en la gasolinera, y aún me estaba acostumbrando a esta nueva vida. Fregando platos en el restaurante de Jacqueline, durmiendo en una cama prestada, usando ropa de donaciones. Mis manos estaban hechas polvo por el agua caliente y el jabón, pero no me importaba. Me mantenía ocupado, lejos de ella en mis pensamientos. Roy había sido un apoyo constante, guiándome con toda la burocracia para recuperar la identificación. Tarda tiempo, me dijo, dándome un montón de papeles. Pero lo conseguirás. Asentí, agradecido por su brusca amabilidad, y seguí adelante. El restaurante era mi mundo ahora. Jacqueline no perdonaba errores. Daba órdenes a gritos desde el mostrador, con ojos de águila para cada fallo. ¡Más rápido! ¡Mike, no tenemos todo el día!, gritaba, pero sin verdadera maldad. Trabajaba turnos dobles siempre que podía, guardando billetes en un sobre escondido bajo mi catre. Mi primer sueldo no fue gran cosa, pero suficiente para comprar un teléfono barato y prepago en la gasolinera de la esquina. Lo sostuve en mis manos, todavía brillante de nuevo, y sentí una oleada de orgullo. No era gran cosa, pero era mío, comprado con mi dinero, no con el de Chloe ni el de nadie. Ya no la necesitaba.
Entonces empezaron las llamadas. Solo había tenido el teléfono un día cuando empezó a sonar en mi bolsillo, mientras yo estaba con las manos llenas de espuma. Me las sequé en el delantal y lo saqué. El número de Chloe brillaba en la pantalla. El estómago se me encogió. Lo dejé sonar, mirándolo como si pudiera morderme, hasta que saltó el buzón de voz. Un minuto después, apareció la notificación. No debería haberlo escuchado, pero lo hice. Su voz salió suave y temblorosa, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Mike, ¿dónde estás? Te esperamos. Solo era una broma. Estamos tan preocupadas. Por favor, llámame, decía ella. Me quedé allí, mirando el fregadero, con el agua todavía corriendo. ¿Preocupadas? Me habían dejado en medio de la nada, sin nada encima. Si hubieran esperado, ya habrían vuelto. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Stephanie. Reproduje su mensaje, y su tono era totalmente distinto, presumido, casi burlón. Vamos, tío, tienes que admitir que fue divertidísimo. Llámanos, ¿vale? ¿Divertidísimo? Cerré el puño en torno al teléfono hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Eso era para ellas, el chiste del día, una anécdota para reírse con unas copas en la casa del lago. Empezaron a llegar más llamadas, una avalancha. Chloe, otra vez. Luego Lauren, luego Stephanie. Mensajes de texto, buzones de voz. Te echamos de menos. ¿Dónde te metiste? Esto ya no es gracioso. Los revisé todos, con el pecho apretado, la cabeza dando vueltas. Las palabras de Chloe resonaban, llenas de falsa preocupación, de lágrimas fingidas. No le importaba. A ninguna le importaba. Aquella noche me senté en mi catre, el refugio en silencio excepto por los muelles crujiendo y el zumbido de la calefacción. La pantalla brillaba en mi mano, iluminada por sus mensajes. Escuché el primero de Chloe otra vez, luego el de Stephanie y uno de Lauren que no era más que risitas antes de cortarse. Mi pulgar dudaba sobre el botón de llamar. Parte de mí quería marcar a Chloe, gritarle, preguntar por qué lo había hecho. Pero ¿qué cambiaría? Se reiría o lloraría y me haría sentir culpable, como siempre. Llevaba años tragándome sus burlas, sonriendo como si nada, porque pensaba que así debía ser un buen marido. No más. Fui bajando por la lista. Chloe, Stephanie, Isla, Lauren. Bloqueé a cada una. Me temblaban los dedos un poco, pero cuando terminé, el teléfono quedó en silencio. Sin más zumbidos, sin más mentiras. Me recosté contra la pared, soltando un aire que no sabía que estaba conteniendo. Era como cortar una cuerda en la que había estado enredado durante años. Ya no podían alcanzarme. Ellas no decidían cómo terminaba esto. Yo sí. Al día siguiente volví al restaurante como si nada, metiendo las manos en el agua caliente, dejando que el calor quemara las últimas voces de mi cabeza. Jacqueline notó algo distinto. «Estás callado hoy», dijo, tirándome un trapo para limpiar el mostrador. «¿Problemas?» Me encogí de hombros. «Solo resolviendo algunas cosas». Ella soltó un bufido. «Mientras no fastidie mi cocina, resuelve lo que quieras». Sonreí con eso. No le importaba mi drama, solo el trabajo. Y era un alivio. Roy pasó después, dándome un papel con un número de expediente para mi identificación. «Va avanzando», dijo. «¿Aguantas bien?» Asentí. Mejor de lo que pensaba. Él me dio una palmada en el hombro y me dejó seguir. Para fin de semana había ahorrado lo suficiente para comprarme una chaqueta de segunda mano del montón de donaciones del refugio. Nada especial, pero quitaba el frío. Cada noche volvía a mi catre con el teléfono prepago en silencio y me sentía más ligero. Chloe y sus amigas habían quedado fuera, cortadas como un mal hábito. No necesitaba sus disculpas ni sus excusas. Tenía trabajo, una cama, un plan. Pequeñas cosas, pero eran mías. El dolor seguía ahí, sí, la traición seguía escociendo, pero se iba apagando. Con cada plato que fregaba, con cada dólar que guardaba, iba construyendo algo nuevo.
algo que ellas no podían tocar, y por primera vez en mucho tiempo me dormía sin soñar con ella. Llevaba ya meses en el restaurante y las cosas empezaban a estabilizarse. No eran perfectas, pero sí firmes. El refugio seguía siendo mi casa, pero había ahorrado lo suficiente para mudarme a un minúsculo estudio encima de una lavandería en Grand Junction. No era gran cosa, solo una habitación con un colchón hundido, un hornillo y un baño tan estrecho que apenas podía darme la vuelta. Pero era mío. Ya no más catres, no más desconocidos roncando. Tenía una llave en el bolsillo y una puerta que podía cerrar. Jacqueline había visto cómo me dejaba la piel en el restaurante y me ascendió a ayudante de cocina. Más horas, un poco más de dinero. Me pasaba el día picando cebollas y pelando patatas, el ritmo del cuchillo manteniendo mis manos ocupadas y mi mente tranquila. Era trabajo duro, pero se sentía bien, como si al fin estuviera ganándome algo de verdad. Las noches seguían siendo complicadas. Me tumbaba en ese colchón ruidoso, mirando las manchas de humedad en el techo, y Chloe se colaba en mi cabeza. Veía su sonrisa, escuchaba su risa. No la cruel que usaba con sus amigas, sino la suave, la que me daba cuando todo iba bien, antes de convertirme en su saco de boxeo. Me preguntaba qué estaría haciendo, si me echaba de menos, si siquiera le importaba. La soledad dolía a veces, un peso frío en el pecho que no se iba. Pero llegaba la mañana, me levantaba, me ponía la chaqueta y volvía al restaurante. Sin miedo a sus juicios, sin las burlas de sus amigas. Solo yo, libre para respirar, libre para ser. Una noche, después de un turno largo, estaba trasteando con el teléfono prepago, aburrido, inquieto. Lo mantenía simple, sin contactos, sin lazos con el pasado. Pero la curiosidad me pudo. Me hice una cuenta falsa en redes sociales, un nombre cualquiera, sin foto, y la busqué. El perfil de Chloe seguía público, lleno de su vida perfecta. Había fotos del viaje a la casa del lago, ella y Stephanie posando junto al agua, Isla sonriendo con una copa en la mano. Y entonces lo vi, una publicación sobre mí. Era una foto nuestra de hace años, sonriendo en un picnic, y el pie de foto me dio una bofetada. Extrañando a mi amor, rezo para que encuentre el camino de vuelta a mí. Me quedé mirando la pantalla, el pulgar congelado. ¿Extrañándome? Ella ni siquiera había vuelto por mí. Me había dejado allí tirado. Casi me reí, allí mismo, en ese apartamento cutre, con el sonido rebotando en las paredes desnudas. Era tan falso, tan típico de Chloe, poniéndose a sí misma como la víctima, como si yo me hubiera perdido solo en vez de que me abandonara. Fui bajando por los comentarios. Stephanie puso, «Ya volverá, no te preocupes». Lauren agregó, «Te mando abrazos». Y el estómago se me revolvió. Todas estaban en el mismo juego, como si yo fuera el malo. Apagué el teléfono y lo tiré sobre el colchón, pasándome las manos por el pelo. Ella no había cambiado. Ninguna lo había hecho. Pero yo sí. Ya no era el tipo de la foto del picnic, el que sonreía y aguantaba mientras me destrozaban a burlas. Era otro, alguien que ellas no conocían. Al día siguiente, en el restaurante, estaba más callado de lo normal, aún dándole vueltas a lo que había visto. Jacqueline, como siempre, lo notó. «Tienes cara de que alguien te pateó al perro», dijo, empujándome un plato de patatas fritas en un momento tranquilo. Me encogí de hombros, picoteando la comida. «Solo pienso demasiado». Alzó una ceja, los brazos tatuados cruzados. «¿Sobre qué?» «Esa ex que tengo». Me sorprendió que lo adivinara. Nunca le había contado toda la historia, solo retazos. «Sí», admití. «Vi algo en internet. Se hace la víctima, como si a ella le hubieran hecho daño». Jacqueline soltó una carcajada seca. «Parece un caso perdido. Mejor así, chico». Asentí, con una sonrisa pequeña. Tenía razón. Mejor así. El trabajo me mantenía con los pies en la tierra. Picaba verduras, volteaba hamburguesas cuando el cocinero necesitaba ayuda, limpiaba mesas, cualquier cosa para no parar.
El restaurante tenía sus clientes fijos, gente que me saludaba con un gesto o dejaba un par de dólares en la mesa. Se sentía bien, como si al fin perteneciera a algo. Mis manos ya estaban llenas de callos, los brazos más fuertes de cargar cajas y fregar sartenes. A veces me veía reflejado en la puerta de cristal del restaurante, ojos cansados, pelo desordenado, pero un tipo que iba saliendo adelante, día a día. La publicación de Chloe se fue borrando de mi mente, reemplazada por el ruido de platos y la voz ronca de Jacqueline dando órdenes. Dejé de revisar sus redes sociales. No hacía falta. Lo que ella dijera, el cuento que contara, ya no importaba. Tenía mi estudio, mi trabajo, mi vida. Pequeña, sí, pero creciendo. La soledad aún aparecía, sobre todo en las noches tranquilas, cuando la lavandería de abajo zumbaba, pero ya no dolía tanto. Me despertaba con el olor a detergente subiendo por el suelo. Me ponía las botas y salía al aire frío de la mañana. Nadie me esperaba para burlarse. Nadie ponía los ojos en blanco con cada palabra mía. Yo podía ser Mike, simple, sencillo Mike, y era suficiente. Por primera vez en años, sentía que pisaba firme, no arenas movedizas. La libertad no era ruidosa ni llamativa. Era esto, mi llave, mi sueldo, mis decisiones, y no iba a renunciar a ello. Llevaba tiempo viviendo sobre la lavandería, con una rutina que ya sentía mía. Trabajaba en el restaurante, ahorraba, dormía en mi espacio. Los días se mezclaban, pero eran buenos días, días estables. Entonces apareció ella. Siena empezó a venir al restaurante de Jacqueline un par de veces por semana, siempre en la misma mesa junto a la ventana, siempre con una pila de libros y un bolígrafo en la mano. Me parecía que estudiaba medicina por la forma en que murmuraba términos médicos mientras tomaba apuntes. Su pedido nunca cambiaba: tortilla Denver sin tomates, café extra. Apenas levantaba la vista cuando se lo llevaba. La observaba a veces, divertido de cómo se concentraba tanto que el tenedor quedaba en el aire durante un minuto entero antes de que se diera cuenta. No sé por qué empecé a bromear con ella. Quizá estaba aburrido. Quizá quería ver si sonreía. Me cambiaba la placa del nombre por inventados. Bob un día, Steve otro, Carl después, solo para ver si lo notaba. Al principio no, estaba demasiado enterrada en sus libros. Pero una mañana, con Rusty en mi camisa, al fin levantó la vista. Sus ojos se entornaron, miraron la placa y luego mi cara. «Tu placa está mal», dijo, con voz tranquila pero firme, como diagnosticándome. Sonreí, sorprendido. «Ah, ¿sí?», contesté, aunque tenía razón. Mi verdadero nombre era Mike, y ella nunca lo había preguntado. Ella sonrió de lado, apenas, y volvió a sus apuntes. Fue nuestro primer momento real, y se me quedó grabado. El trabajo me mantenía ocupado, pero Siena se convirtió en lo mejor de mi semana. Llegaba, pedía lo de siempre, y yo buscaba excusas para acercarme, rellenarle el café, retirar el plato, preguntarle si necesitaba algo. Ella asentía o murmuraba un gracias, pero esa sonrisa se me quedaba en la cabeza, como un reto. Un día vino con cara de agotada, el pelo revuelto, más libros de lo normal. «¿Noche dura?», pregunté, dejándole el café. «Exámenes. No he dormido en 2 días», dijo, frotándose los ojos. Asentí, sin insistir, pero le colé una croqueta extra en el plato cuando no miraba. Lo notó, me miró y dijo: «Eres un tramposo». Me encogí de hombros. Hay que mantenerte despierta de alguna manera. Nuestra primera cita ni siquiera fue planeada. Una tarde vino más arreglada, vaqueros y una blusa bonita. Nada que ver con su sudadera habitual, y contó que sus amigas habían cancelado una reserva en una pizzería elegante al otro lado del pueblo. «No pienso desperdiciarla», dijo, medio para sí misma, y luego me miró. «¿Estás libre?». Yo estaba limpiando el mostrador, mi turno casi terminado, y Jacqueline escuchó. «Vete, chico», ladró, agitándome la mano. «No me sirves de nada con esa cara larga».
Así que fui. Compartimos una pizza de pepperoni y una jarra de refresco, y ella se rió de verdad cuando le conté lo de las placas con nombres falsos. Sabía que no eras Rusty, dijo con los ojos brillantes. No tienes tanta pinta de viejo. Hablamos toda la noche, de sus exámenes, de mi trabajo en el restaurante, de tonterías como películas favoritas. Todo fue fácil, natural, como si nos conociéramos de siempre. 6 meses después, se mudó a mi estudio. Era pequeño, sus libros ocupaban medio espacio. Tropezábamos al cocinar en ese hornillo diminuto, pero no me importaba. Ella estudiaba hasta tarde, la luz de su lámpara brillando mientras yo dormía, y yo me despertaba escuchándola murmurar términos de anatomía en sueños. Era extrañamente reconfortante. Un año después, conseguimos un piso más grande, de verdad, con cocina y un sofá que no olía a lejía. Siena era distinta a Chloe. No me ridiculizaba, no me hacía sentir pequeño. Cuando dudaba de mí, ella solo decía, «Tú puedes». Y de algún modo me lo creía. Cocinábamos juntos, veíamos series viejas, discutíamos por quién había dejado los platos en el fregadero. Era sencillo, pero era nuestro. Mientras tanto, Chloe no soltaba el pasado. Había empezado a escribirme correos. No sé cómo consiguió mi dirección. Quizá de alguna factura vieja. El primero llegó unas semanas después de que Siena se mudara, apareciendo en mi teléfono mientras picaba pimientos en el restaurante. Mike, solo quiero saber que estás bien. Te extraño. Todas te extrañamos. Lo leí con el cuchillo en el aire, sobre la tabla de cortar. ¿Extrañarme? Me había dejado en una gasolinera sin nada, riéndose con sus amigas. ¿Y ahora me extrañaba? Lo borré sin responder. Después llegaron más, unos cortos, otros larguísimos, todos con esa dulzura falsa que ella dominaba tan bien. Sé que la fastidié. Por favor, háblame. Vi a tu abuela. Está preocupada. Los leía, sentía ese viejo nudo en el pecho, y luego pulsaba eliminar. Siena me pilló una vez, frunciendo el ceño al ver el teléfono. «¿Quién es?», preguntó. «Nadie», respondí, y no insistió. No hacía falta. Yo no iba a volver. La vida con Siena era buena, mejor de lo que creía merecer. El restaurante iba viento en popa, mis manos firmes, y los correos de Chloe eran solo ruido que podía ignorar. Había construido algo nuevo, algo sólido, y cada día con Siena lo confirmaba. Ella bromeaba con mi forma de cocinar, yo me reía de cómo cantaba fatal, y terminábamos dormidos enredados en ese sofá de segunda mano. Chloe podía escribir lo que quisiera. Yo no le debía nada. Mi mundo estaba aquí, con Siena, y no pensaba soltarlo. Estaba en la cocina del restaurante de Jacqueline, volteando una hamburguesa, el chisporroteo llenando el aire, la grasa saltando contra mi delantal. Las cosas iban bien. Más que bien. Siena y yo estábamos instalados en nuestro nuevo apartamento, mucho mejor que el estudio minúsculo sobre la lavandería. Tenía dormitorio, una estufa que no echaba humo y una ventana que dejaba pasar la luz de verdad. Sentía la vida estable, como si al fin hubiera salido del agujero en que Chloe y sus amigas me habían dejado. El trabajo también iba firme. Llevaba tanto tiempo en el restaurante que Jacqueline confiaba en mí para más que fregar platos o picar verduras. Me gritaba menos, asentía más cuando hacía las cosas bien. Ese día, sin embargo, me llamó al mostrador en un rato tranquilo. Sus ojos afilados se clavaron en mí, como si tuviera algo grande que decir. «Mike», dijo, secándose las manos con un trapo, «no eres nada malo en esto». Sonreí, pensando que era una broma, pero su cara seguía seria. «Voy a abrir otro local al otro lado del pueblo, más pequeño, pero mío. Necesito a alguien que lo lleve. ¿Te apuntas?» Me quedé helado, con la espátula en la mano y la hamburguesa chisporroteando detrás. ¿Yo? ¿Llevar un restaurante? Había pasado de fregar platos a cocinar, sí, pero ¿encargarme de todo? ¿Hablas en serio?, pregunté, la voz más áspera de lo que quería.
Ella bufó. ¿Tengo pinta de broma? Tienes lo que hace falta. Trabaja duro, no robes, no te quejes. ¿Sí o no? La cabeza me daba vueltas. Un año antes me habían dejado tirado en una gasolinera sin nada, y ahora me ofrecían esto. Casi dije que no, convencido de que era otra trampa, como las bromas de Chloe. Esa noche me senté en el sofá, Siena acurrucada a mi lado, mirando la tele sin verla. Ella volvió tarde de estudiar, dejó la mochila junto a la puerta y me vio allí quieto. ¿Qué pasa?, preguntó, quitándose los zapatos. Le conté lo de la oferta de Jacqueline en voz baja, como si decirlo en alto fuera a estropearlo. Quiere que lleve su nuevo restaurante. Yo a cargo. Siena se dejó caer a mi lado, la rodilla rozando la mía. ¿Y estás pensando en decir que no?, dijo, leyéndome como siempre. Me encogí de hombros, frotándome el cuello. No sé. ¿Y si lo arruino? Ella me agarró la mano, firme. Ya estás llevando ese sitio la mitad del tiempo, ayudando con pedidos, arreglando cosas cuando ella le grita a otro. Hazlo oficial. Tú puedes. Sus palabras me golpearon fuerte, como un empujón que no sabía que necesitaba. No dudó de mí, ni un segundo, y eso se sentía nuevo. Extraño, pero bueno. Chloe se habría reído, habría dicho algo como ¿tú? ¿Jefe? Y sus amigas se habrían sumado al coro. Pero Siena solo me miró, firme y segura, y yo asentí. Vale, lo haré. Ella sonrió, esa sonrisa pequeña que me encantaba, y apoyó la cabeza en mi hombro. Bien, y ahora deja de estar tan serio. Tenemos platos que lavar. Me reí, sintiendo el peso aflojar, y fregamos juntos, ella cantando fatal mientras yo le salpicaba agua. Al día siguiente le dije a Jacqueline que sí. Ella gruñó, como si ya lo esperara, y me pasó un juego de llaves. No lo quemes, dijo, y volvió a contar la caja. El nuevo restaurante era un local diminuto. 10 mesas, un mostrador, una cocina tan estrecha que apenas cabíamos dos, pero era mío para llevarlo. Empecé la semana siguiente. Horarios, pedidos, cocinar cuando se llenaba todo. Caos al principio. Camareras olvidando pedidos, yo quemando una tanda de patatas. Pero le pillé el truco. Siena tenía razón. Ya hacía todo eso, solo que sin el título. El lugar empezó a moverse, clientes fijos llegando, y hasta Jacqueline pasó una vez, asintiendo como quien aprueba. No está mal, chico, dijo, y me sentí más alto que en años. Entonces llegó el correo de Chloe. Estaba en el nuevo restaurante, revisando inventario en el teléfono, cuando apareció. Mike, tu abuela ha preguntado por ti. Por favor, haznos saber que estás vivo. Se me revolvió el estómago. Mi abuela siempre había sido un encanto, mandándome tarjetas incluso después de que me casara con Chloe. Pero que Chloe la usara ahora era un golpe bajo, un anzuelo para arrastrarme de vuelta. La imaginé escribiéndolo, con lágrimas falsas en los ojos, intentando manipularme como siempre. Lo borré, mi pulgar golpeando la pantalla con más fuerza de la necesaria. No iba a dejar que usara a mi abuela contra mí, no después de lo que había hecho. Hacía tiempo que no llamaba a casa, sí, pero lo arreglaría yo mismo, no a través de ella. Me volqué en el restaurante después de eso, manteniendo las manos ocupadas para que la mente no se me fuera por otros lados. El lugar empezaba a llenarse, camioneros parando, vecinos charlando conmigo como si fuera uno más. Volvía a casa y Siena estaba allí, estudiando en la mesa, los libros abiertos por todas partes, y me preguntaba cómo había ido el día. Bien, decía yo, y lo decía en serio. Cocinábamos, nada complicado, pasta o hamburguesas, y hablábamos de sus clases, de mi trabajo, del futuro. Los correos de Chloe seguían llegando, amontonándose en mi carpeta de basura, pero no los abría. Era un fantasma, una sombra que podía ignorar. Mi vida estaba aquí. El restaurante, Siena, las llaves en mi bolsillo. Me habían abandonado una vez. Me dejaron para que me las arreglara solo. Y lo hice. Ahora estaba construyendo algo mejor.
algo que ellas no podían tocar. Cada noche cerraba el restaurante, conducía a casa con Siena, y me sentía como un hombre que al fin había encontrado su lugar. Estaba friendo huevos en la cocina de mi tercer restaurante, el que quedaba en las afueras, cuando el teléfono vibró en mi bolsillo. Era hora punta. Camioneros pidiendo café a gritos, camareras corriendo de mesa en mesa. Casi lo ignoré. 15 años me habían convertido en otro hombre. Siena y yo estábamos casados, con 2 hijos que destrozaban la casa, 3 restaurantes que me mantenían ocupado. La vida era buena, ruidosa, llena, nada que ver con el cascarón vacío que era cuando Chloe me dejó en aquella gasolinera. Me limpié las manos en el delantal, saqué el teléfono y lo vi. Una notificación de LinkedIn. Alguien vio tu perfil 27 veces hoy. El estómago me dio un vuelco. No usaba mucho LinkedIn, solo una página básica con mi nombre, los restaurantes, una foto borrosa que Siena me había hecho sacar. Pero, ¿27 veces en un día? Eso no era normal. Lo abrí, la plancha siseando detrás, y allí estaba ella, Chloe. Su nombre me golpeó como agua fría, en la pantalla, con un trabajo que ni me importaba. 27 vistas en un solo día. Había estado hurgando en mi vida, una y otra vez. Dejé el teléfono en la encimera, las manos apretando el borde, intentando calmarme. 15 años, y ella volvía, metiéndose como una sombra que creía haber dejado atrás. Di la vuelta a los huevos sin mirarlos, la mente corriendo. ¿Qué quería? ¿Por qué ahora? Había bloqueado sus correos años atrás, ignorado sus chantajes emocionales, construido un mundo entero sin ella. Pero ahí estaba, rondando, silenciosa pero ruidosa en mi cabeza. El restaurante olía a bacon y a sirope. El golpeteo de platos me mantenía en el presente. Serví los huevos, se los pasé a una camarera e intenté concentrarme. Hacía falta café, las patatas se estaban quemando, pero el nombre de Chloe seguía allí. La imaginaba sentada en algún sitio, entrando en mi perfil, viendo los restaurantes, quizá el viejo trabajo en el local de Jacqueline que aún tenía puesto. ¿Sabía de Siena? ¿De los niños? No había publicado mucho, solo lo justo para que pareciera serio, pero 27 visitas significaban que estaba buscando bien. Me limpié la frente, el sudor mezclándose con el calor, y volví a abrir su perfil. Chloe, mayor ahora, el pelo corto, una sonrisa forzada en la foto. Consultora, decía. No leí más, no quise. Fui al almacén, un cuartito lleno de sacos de harina y latas, y me recosté contra la pared. El corazón me latía demasiado rápido, como si hubiera corrido 1 kilómetro. 15 años, 2 hijos, una esposa, un negocio. Y ella aún podía sacudirme así. Lo odiaba. Había trabajado tan duro para enterrarla, para olvidar la gasolinera, las risas, la forma en que me hizo sentir como nada. Y ahora volvía, sin decir una palabra, solo mirando. ¿Estaba celosa? ¿Enfadada? ¿Desesperada? Me pasé las manos por el pelo, el espacio estrecho dándome vueltas. Una parte de mí quería escribirle, ¿qué quieres? Pero me detuve. Eso era lo que ella buscaba, que yo diera el primer paso, que le abriera la puerta. Volví a la plancha, me lancé al trabajo. Cocinar, servir café, limpiar mesas cuando las camareras no daban abasto. Los clientes habituales me saludaban con un gesto, alguien pedía ketchup extra, y yo seguía moviéndome, las manos ocupadas. Pero ella estaba ahí, en el fondo de mi mente, esas 27 visitas como una picazón que no podía rascar. No le dije nada a Siena cuando llegué a casa esa noche. Ella estaba en el sofá, doblando ropa, los niños arriba gritando por algún juego. ¿Día movido?, preguntó, levantando la vista. Sí, dije, forzando una sonrisa y besándole la frente. Lo de siempre. Ella no insistió, solo me pasó un montón de calcetines para emparejar, y me senté allí, doblando, fingiendo que todo estaba bien. La casa estaba cálida, olía a pollo con arroz, la especialidad de Siena, y los niños bajaron corriendo pidiendo postre. Me reí, les dije que no, que después
y por un momento todo fue normal. Pero Chloe seguía ahí, como un fantasma imposible de sacudir. No volví a mirar LinkedIn. No hacía falta ver si había entrado más. 27 ya eran suficientes. Ayudé a Siena con los platos, su cadera chocando con la mía, intentando dejarlo pasar. Mi vida estaba aquí. 2 hijos peleándose por la última galleta, una esposa que no se reía de mí, restaurantes que había levantado desde cero. Chloe no podía tocar eso. No de verdad. Aún así, me fui a dormir con su nombre en la cabeza, mirando el techo mientras Siena dormía a mi lado. Al día siguiente estaba en el primer restaurante, sirviendo café, cuando el teléfono volvió a vibrar. No miré, solo lo hundí más en el bolsillo. Si era ella, no quería saberlo. Llevaba años cerrándole la puerta, y ahora llamaba. Tranquila pero constante. Me concentré en el trabajo. Plancha, mostrador, caja. Las manos ocupadas, la voz firme. Ella estaba fuera, en algún lugar, pero yo estaba aquí, de pie, firme. Lo que quisiera, el juego que estuviera jugando, yo no iba a caer. No ahora. No nunca, si dependía de mí. Estaba limpiando el mostrador del restaurante original, el primero donde Jacqueline me había contratado, cuando sonó la campanilla de la puerta y entraron ellas. Chloe, Stephanie e Isla. 3 días después de las alertas de LinkedIn. Había estado en tensión, medio esperando algo así. La hora punta del desayuno acababa de pasar. Quedaban solo unos pocos clientes bebiendo café, el aire cargado con olor a grasa y tostadas quemadas. Las vi antes de que ellas me vieran a mí. El pelo corto de Chloe brillando con la luz, el andar chulesco de Stephanie igual que siempre, e Isla encorvada, como si quisiera desaparecer. Se me revolvió el estómago, las manos se me quedaron quietas en el trapo. 15 años desde que me dejaron tirado en aquella gasolinera, y ahora estaban aquí, en mi restaurante, en mi terreno. No me moví, solo las vi elegir un asiento junto a la ventana, sus voces bajas pero familiares. Podía haberme quedado atrás, dejar que la camarera se encargara, pero algo me empujó a salir. Quizá era rabia, quizá solo necesitaba verlo hasta el final. Cogí una cafetera, más para tener algo en las manos que por otra cosa, y me acerqué. Chloe me vio primero. Sus ojos se abrieron de golpe, la boca también. «Dios mío, eres tú», dijo, la voz temblorosa, como si no hubiera ensayado nada. Stephanie se recostó, con la misma sonrisa de siempre. «Vaya, mírate, el gran jefe». Isla levantó la vista y la bajó enseguida, jugando con el borde del menú. Me quedé allí, con la cafetera en la mano, mirándolas. Más viejas, gastadas, con una desesperación que no esperaba. «¿Qué quieren?», pregunté, cortante, la voz más dura de lo que sentía. Chloe se removió, inclinándose hacia adelante, los dedos retorciéndose. «Mike, ¿podemos hablar? Por favor». No me senté, no suavicé nada. «Estoy trabajando. Hablen». Ella tragó saliva, mirando a Stephanie para que la respaldara, y empezó. Nosotras necesitamos tu ayuda». Se desbordó la historia. Que su negocio artístico había quebrado, que su matrimonio con un tipo que ni conocía había terminado, que estaba sin dinero, suplicando ahora. Stephanie intervino, con esa falsa naturalidad. «Te va bien, ¿no? 3 restaurantes. Solo necesitamos una mano. Por los viejos tiempos». Isla asintió, apenas audible. «Solo un poco de ayuda». Escuché, dejando que calara todo. El drama de Chloe, el encanto falso de Stephanie, la culpa muda de Isla. Lo habían planeado, me habían rastreado, pensando que me doblaría. Me quedé allí, con la cafetera todavía caliente, viéndolas retorcerse. Los ojos de Chloe húmedos, la sonrisa de Stephanie temblando, Isla destrozando el borde del menú con los dedos. Recordé sus visitas a mi perfil de LinkedIn, 27 veces. Luego aparecer aquí, convencidas de que cedería como antes. «Esperen aquí», dije, girándome.
Fui a la oficina, un cuartito con un escritorio y un montón de recibos, las botas pesadas contra el suelo. Querían dinero. Después de dejarme sin nada, riéndose, pensaban que yo solo iba a darles la mano. Me senté, la silla crujiendo, mirando la pared. Las manos me temblaban un poco, no de miedo, de rabia. Podía haberles gritado, echarlas a patadas, pero no lo hice. Cogí un sobre, escribí un cheque y volví. Seguían allí, murmurando, levantando la cabeza de golpe cuando me acerqué. Dejé el sobre delante de Chloe. Vi sus dedos agarrarlo enseguida, su cara iluminándose un segundo. Lo abrió. 73,50. Lo que costaba un billete de autobús Greyhound de Grand Junction a casa. Hace 15 años. La sonrisa se le borró. El aire se le atascó en la garganta. Stephanie lo cogió, fulminándome con la mirada. ¿Qué demonios es esto? Soltó. Me incliné, la voz baja, firme. Es lo que me habría costado volver aquel día. No volví. No tienen derecho a más. La boca de Chloe se abrió. No salió nada. Stephanie me lanzó el cheque al pecho. Eres un imbécil, Mike. Después de todo. La corté. ¿Después de todo? Ustedes me dejaron. Se rieron. Esto es yo siendo generoso. Isla se encogió, las manos hechas puños, pero no dijo nada. Me enderecé, mirándolas. Chloe pálida, Stephanie ardiendo, Isla encogiéndose. Es hora de irse, dije, lo bastante alto para que todo el restaurante lo oyera. Y no vuelvan. Me giré, caminé hasta el mostrador, el corazón martillando, pero con paso firme. La camarera se quedó parada, sin saber, pero la aparté con un gesto. Ya terminaron, dije, cogiendo un trapo para secarme las manos. Se quedaron un minuto allí, aturdidas. Luego se levantaron de golpe, Chloe metiendo el sobre en su bolso, Stephanie murmurando, Isla detrás, en silencio. La puerta sonó al cerrarse y el restaurante volvió a la normalidad. Café sirviéndose, tenedores tintineando, como si nunca hubieran estado allí. Me quedé tras el mostrador, llenándome una taza, las manos ahora firmes. Habían venido a suplicar, pensando que me doblaría, y las había dejado fuera. No fue ruidoso ni dramático, solo frío, definitivo. Bebí el café, amargo en la lengua, viendo a los clientes charlar, ajenos a todo. Las lágrimas de Chloe, la rabia de Stephanie, no importaban. Les había dado lo mismo que me habían dejado a mí. Lo justo para marcharse. El restaurante seguía vibrando a mi alrededor. Mi restaurante, mi vida, y ellas ya no estaban. Terminé el turno, cerré y conduje a casa, la carga aligerándose con cada kilómetro. Habían intentado y habían perdido. Eso fue todo. Me quedé apoyado en la ventana del restaurante, el cristal frío contra mi brazo, mirando a Chloe, Stephanie e Isla en el aparcamiento. Acababan de salir después de que les diera ese cheque de 73,50, el billete de vuelta y nada más, y ahora discutían como crías pilladas robando. Stephanie estaba desatada, gesticulando, la cara torcida como si quisiera golpear algo. Chloe de pie, el sobre arrugado en la mano, mirando al suelo, los hombros hundidos. Isla atrás, los brazos cruzados, con pinta de que iba a salir corriendo o a llorar. Quizá las dos cosas. No las oía a través del cristal, pero no hacía falta. Habían venido a suplicar, convencidas de que cedería, y las había mandado de vuelta. Ahora se desmoronaban, y yo solo miraba, sintiendo nada. El sol bajaba, pintando todo de naranja, sus sombras largas sobre la grava. Stephanie señalaba a Chloe, la boca moviéndose rápido, seguramente culpándola por traerlas, por estropearlo todo. Chloe negó con la cabeza, despacio, cansada, y metió el cheque en el bolso como si fuera basura. Isla se movió, miró hacia el restaurante, sus ojos encontrando los míos un segundo antes de apartarse. No me moví, no parpadeé, solo me quedé allí, con mi café enfriándose en el mostrador detrás. Podían pelear todo el día afuera, no me tocaba.
Les había dado lo que merecían. Había cerrado el libro de 15 años de porquería. Y eso era todo. Me giré, cogí la taza y le di un sorbo. Frío ya. Amargo, pero no me importaba. El restaurante estaba tranquilo. Solo un par de clientes habituales con su trozo de tarta, la rócola sonando con alguna canción vieja. Limpiaba la barra despacio, dejando que el trapo se llevara el día encima. Las camareras iban y venían, recogiendo mesas, mirándome de reojo, pero sin preguntar nada. Sabían que algo había pasado, que esas tres habían entrado, que yo había salido con un sobre, pero no expliqué nada. ¿Todo bien, Mike?, preguntó una, apilando platos. Sí, respondí, seco, y seguí limpiando. No quería preguntas, no quería alargarlo. Chloe y su grupo se habían ido, y yo había terminado con ellas. De camino a casa, el motor del camión rugía debajo, la carretera oscura salvo por mis faros. Agarraba el volante, la mente en esa escena. La cara de Chloe cuando vio el cheque, el gesto torcido de Stephanie, el silencio de Isla. Debería haberme sentido bien, cerrándoles la puerta, y sí, en parte lo hacía. Pero había un cosquilleo, algo que no terminaba de irse. Parecían desesperadas, rotas, sobre todo Chloe, con su historia de desgracias. 15 años atrás me habría importado, habría corrido detrás, intentando arreglarlo. Ahora, solo las vi marcharse. La casa apareció a lo lejos, las luces encendidas, el coche de Siena en la entrada, y solté el aire. Esto era real, mi familia, mi vida, no ellas. Entré, dejándome las botas junto a la puerta. El olor a lasaña recalentada llenaba el aire. Siena estaba en la mesa de la cocina, papeles por todas partes, un bolígrafo en la mano, corrigiendo seguramente. Los niños arriba, sus voces apagadas, probablemente en la cama, pero sin dormir. Ella levantó la vista, las gafas bajas en la nariz. «Hola», dijo suave, ladeando la cabeza. «¿Todo bien?», asentí, sentándome enfrente, las manos planas sobre la mesa. «Vinieron», dije, directo. Sus cejas se alzaron, pero esperó. Chloe, Stephanie, Isla, pidieron dinero. Les di para el bus y les dije que se fueran. Dejó el bolígrafo, echándose atrás, los ojos fijos en mí. ¿Para el bus?, preguntó, con una sonrisita apenas visible. Le conté. Los $73.50. El coste exacto para volver desde Grand Junction. Cómo se les cayó la cara. Cómo Stephanie estalló. Cómo me di la vuelta. Siena escuchó, la mano sobre la mesa, tranquila como siempre. Cuando terminé, me tocó los dedos, su voz firme pero baja. «No pueden quitarte nada que tú no les des». La miré, esas palabras calando hondo, y asentí. «Sí», dije, la garganta apretada. Ella me apretó la mano. Luego volvió a sus papeles, dejándome sentado allí, sintiendo cómo el peso se iba un poco. Ella lo entendía, me entendía, y era suficiente. Cenamos las sobras después, solo nosotros dos, los niños ya callados arriba. Pinché la lasaña, la cabeza todavía medio en el aparcamiento. Stephanie gritando, Chloe cabizbaja, Isla encogiéndose. No importaba lo que dijeran afuera, a quién culparan. Habían venido a pedir, y yo les había dado un espejo. Siena no preguntó más, solo habló de los niños, el examen de matemáticas de nuestro hijo, la nueva obsesión de nuestra hija con dibujar gatos. Sonreí, asentí, dejé que me trajera al presente. Después recogimos juntos, su cadera chocando con la mía en el fregadero, y sentí otra vez el suelo firme bajo los pies. Esa noche, en la cama, con Siena respirando lento a mi lado, miré el techo. La casa crujía, los niños se movían en sus cuartos, y yo repasaba todo. Ellas tres en mi restaurante, luego afuera, deshaciéndose. No podían tocar esto. Mi familia, mis restaurantes, yo. Había cerrado la puerta, con llave, y ellas estaban del otro lado, donde debían estar. El cosquilleo seguía ahí, leve, pero apagándose. Siena tenía razón. No tenía nada que yo no les diera.
y les había dado el final. Cerré los ojos, el día desvaneciéndose, y dormí profundo, dejando atrás a esos fantasmas para siempre. Estaba en la cocina de nuestra casa, removiendo una olla de chili, el olor a especias llenando el aire. Habían pasado semanas desde que Chloe, Stephanie e Isla entraron en mi restaurante, desde que les di ese cheque de $73.50 y las vi discutir en el aparcamiento. No las había vuelto a ver. Ni una llamada, ni un correo, ni un mensaje en LinkedIn. Se habían ido. De verdad, esta vez. Y lo sentía. Una calma profunda, como si la tormenta por fin hubiera pasado. La vida seguía. Siena corrigiendo exámenes en la mesa, los niños persiguiéndose en el jardín, los restaurantes llenos de clientes. Era mío, todo, y ellas no podían tocarlo. Ya no miraba por encima del hombro, ya no esperaba el siguiente golpe. El chili hervía, el vapor subiendo, y lo probé. Necesitaba más sal, quizá un poco de pimienta. Siena levantó la vista de sus papeles, las gafas resbalándole por la nariz. «Huele bien», dijo, con esa sonrisa pequeña que tanto me gustaba. «Más vale», respondí, sonriendo, y ella rió, suave, fácil. Los niños entraron corriendo, nuestro hijo con un palo embarrado, nuestra hija gritando por un bicho que había encontrado. «¡Fuera! Los dos! ¡A lavaros!», ordené, señalando el fregadero. Ellos protestaron, pero obedecieron, salpicando agua por todas partes. Era un caos, ruidoso y desordenado, pero era nuestro. La cara de Chloe, esas lágrimas falsas, se borraban un poco más cada día, reemplazadas por esto. El trabajo también iba bien. Me movía entre los 3 restaurantes, volteando hamburguesas, revisando inventario, bromeando con las camareras. Los clientes habituales ya me conocían. El viejo Tom con su café, el camionero que siempre dejaba buena propina, la señora que pedía servilletas extra. Me saludaban. «Hola, Mike». Y yo asentía, sintiendo que pertenecía. Jacqueline pasó una mañana por el primer restaurante. Sus tatuajes ya descoloridos, pero la mirada igual de afilada. «No lo has arruinado», dijo, mirando alrededor. Luego me dio una palmada en el hombro y se fue. Para ella, eso era todo un cumplido. Me reí solo, sirviendo café a una mesa, pensando en todo lo que había avanzado. De ser un don nadie en una gasolinera a esto. Ya no miraba qué hacía Chloe. Sin cuentas falsas, sin búsquedas nocturnas. Ya lo había hecho una vez, años atrás, mirar cómo ella fingía ser la viuda desconsolada. Pero ahora no necesitaba saber nada. Ella estaba por ahí, en algún lugar, viviendo la vida que se había construido después de que su negocio se hundiera, de que su matrimonio se viniera abajo. Stephanie e Isla también, quizá todavía enfadadas, quizá culpándola. No importaba. Habían venido a suplicar, y yo les había cerrado la puerta. Ese cheque de $73.50 era lo último que les daría, solo lo justo para que se largaran, como ellas me habían dejado a mí. No sentía pena, no sentía culpa, sentía libertad. Ese fin de semana, Siena y yo llevamos a los niños al parque. Un día de otoño, el aire fresco, las hojas crujiendo bajo nuestras botas. Nuestro hijo corría delante, dándole patadas a un balón, mientras nuestra hija me agarraba la mano, señalando cada ardilla que veía. Siena caminaba a mi lado, su brazo rozando el mío. Y no dijimos mucho. Solo mirábamos, respirábamos, vivíamos. Pensé en Chloe un segundo, en su llegada, su voz quebrándose, y la dejé ir. Ella no podía quitarme esto, ni siquiera acercarse. Todo lo había construido sin ella, a pesar de ella, y era mejor que todo lo que ella había ofrecido. «Estás callado», dijo Siena, dándome un codazo. «Solo estoy feliz», respondí, y ella me apretó la mano, sabiendo que lo decía en serio. En casa comimos el chili. «¡Pica mucho!», protestaron los niños, pero no dejaron nada en los platos. Yo me quedé en la mesa, viéndolos pelearse por el último panecillo,
mientras Siena ponía los ojos en blanco por el ruido. Esto era la mejor venganza, si es que podía llamarse así. No una gran pelea, no echárselo en cara. Solo vivir bien, vivir de verdad. Chloe quería que me rompiera, que volviera arrastrándome, y no lo hice. Había salido de aquella gasolinera, de ella, y seguía adelante. Roy en el refugio, el restaurante de Jacqueline, la risa de Siena, estos niños. Cada paso había sido mío, cada logro ganado. Ellas perdieron, no porque yo las venciera, sino porque dejé de jugar a su juego. Los días siguieron. Llevar a los niños al cole, turnos en los restaurantes, noches tranquilas con Siena en el sofá. No miré atrás, no lo necesitaba. Chloe era un recuerdo, una sombra que ya no podía alcanzarme. A veces aparecía, en un destello, su sonrisa torcida, sus lágrimas, pero no duraba. Yo subía el volumen de la radio, daba la vuelta a una hamburguesa, abrazaba a mi hija y se desvanecía. Los restaurantes prosperaban, los niños crecían. Siena y yo discutíamos por tonterías, como a quien le tocaba cortar el césped. Era sencillo, caótico, perfecto. Me levantaba temprano, hacía café, me quedaba de pie en la cocina mirando el jardín y lo sentía. Paz, profunda, firme. Una noche, con los niños ya dormidos, me senté en el porche con una cerveza, el aire fresco en la piel. Siena salió envuelta en una manta y se sentó a mi lado. ¿En qué piensas?, preguntó, su voz suave. Tomé un sorbo, mirando las estrellas. En nada, dije, y luego sonreí. En todo. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, y nos quedamos así, en silencio, juntos. Chloe ya no estaba. De verdad, ya no. Y yo estaba aquí, entero. La mejor venganza no era venganza. Era esto, ahora mismo. Una vida tan buena que no necesitaba demostrar nada. Lo había logrado, y eso bastaba.